en el seguro, como en el MISA, de la misma paciente con crisis. Perdón. A ver, ¿qué vamos a ver acá? La definición. Es una infección parasitaria. Es la más común, porque hay otras, ¿no? ¿Quién la provoca? La Tenersolius. Es un enteroparásito que pertenece a la familia de los platermintos. Platermintos, sí. Es una causa frecuente de crisis convulsiva. Es un problema grave de salud pública. Ahora, acá, por ejemplo, sobre todo para que sepan del parásito, en su forma adulta, mide de 2 a 4 metros, pueden vivir hasta 25 años este parásito, van a estar alojados en el tracto digestivo de la persona. El hombre puede actuar como un huésped intermediario. ¿Y cómo se va a infectar? Puede ser por una autoinfección externa o interna. La externa va a ser por una heteroinfección, por ingestión del agua contaminada o de algún alimento donde contenga el huevo de Tenersolium. Y la autoinfección interna es donde va a haber, por los movimientos antiperistálticos intestinal, es donde nosotros nuevamente como que hay regurgitación y nos lo volvemos a pasar, nos volvemos a reinfectar. El ciclo de vida alcanza su ubicación final por medio del escolex a nivel intestinal. Se va a formar una vesícula y va a estar ahí protegido hasta llegar a un quiste, y por los mecanismos de evasión va a comenzar a migrar por vía torrente sanguíneo, inclusive al cerebro, ¿no? Y acá, una cosa. La epidemiología es endémica. En Asia, sobre todo, es más frecuente la cisticercosis subcutánea. La cerebral es más frecuente en América, en México, Ecuador y Perú. En el Perú, la mitad de los pacientes que presentan crisis va a ser por cisticerco. La prevalencia generalmente se va a presentar en los Andes centrales y sur, en las zonas rurales, donde no haya una buena higiene o prácticas de buena higiene. Va a ser global. La prevalencia, bueno, puede haber pacientes asintomáticos con neurocisticercosis. Puede venirnos a la consulta un paciente con cefalea, solo cefalea, que puede pensar por las características, es una cefalea a nivel occipital, tipo opresivo, que podemos pensar que puede ser solamente una cefalea tensional. De todas maneras, siempre pedimos una tomografía y ahí vamos a encontrar quizás un granuloma o una calcificación. Bueno, ¿con qué nos vamos a ayudar? Con los anticuerpos que vamos a pedir en los análisis. Generalmente aquí en América es más cerebral, y como dije, en Asia vamos a encontrar más cuando es subcutáneo. En la forma activa del cisticerco va a haber una inflamación que va a afectar a los parásitos, y esta forma es la que va a provocar la crisis convulsiva en la fase aguda, ¿ya? Va a haber una agregación linfocitaria mononuclear de las células plasmáticas y los eosinófilos en esa zona de la lesión. En la calcificación por cisticerco, las convulsiones pueden estar presentes, pueden ser recurrentes. Va a haber una inflamación relacionada con la exposición, o sea, una reacción parásito y el huésped, en este caso el humano, ¿no? Va a haber una reacción tisular, se va a desencadenar ahí toda la cascada inflamatoria,
y es donde se va a presentar o va a haber una convulsión. Se van a repetir, pero va a haber más daño, ¿a dónde? A nivel del hipocampo. Y va a ocasionar una esclerosis del hipocampo, va a haber una inflamación. Puede haber una involución del cisticerco, puede haber muerte, una gliosis perilesional, y esto es lo que causa las crisis convulsivas. La clínica va a ser pleomórfica, puede ser solo una cefalea, que podemos catalogarla de repente nosotros como una cefalea tensional, o puede ser un dolor articular o muscular, o simplemente que es más la frecuencia cuando vienen por crisis convulsivas, en un 70-90%. Como dijimos, la mayoría va a venir por crisis convulsivas, no hay otra cosa más que la crisis, y entonces con una tomografía podemos ver ahí los granulomas o las calcificaciones, ¿no? O los quistes, acá. Es pleomórfica, y todo esto va a depender de qué? Del número de cisticercos que haya, dónde estén ubicados, el tamaño que tengan, en qué etapa estén, qué grado de respuesta va a ser del huésped y qué etapa del parásito va a haber, ¿no? Como dije, convulsiones, dolor de cabeza, puede causar una hidrocefalia, puede haber algún déficit neurológico, puede haber cambios en el comportamiento, una alteración, psicosis, y se va a presentar más en niños, mujeres, jóvenes. Acá vamos a ver una reacción vesicular, coloidal o granulomatosa, y en esta zona una calcificada. Ahora, la que mayormente vamos a ver es cuando hay una crisis convulsiva. Puede haber una hipertensión endocrinal, porque a veces llega el paciente con una cefalea intensa y vómitos, generalmente llega donde el neurocirujano. Hay una hipertensión, lo único que hacen es colocar la derivación ventrículo peritoneal y lo derivan a neurología para el tratamiento. Puede haber una encefalitis o solamente la cefalea. Ahora, la ubicación topográfica va a depender si puede estar localizado, ¿dónde? A nivel espinal, en la columna, en médula ventricular, en el parénquima o a nivel subaracnoideo. En la neuroimagen, en la resonancia, ¿qué vamos a ver? Vamos a encontrar si hay un quiste, si es una fase activa, va a haber una lesión quística hipodensa, de contornos bien definidos, y vamos a ver el escólex como un punto ahí, hiperdenso. O una fase coloidal, donde es un quiste en degeneración, con una lesión hipodensa, mal definida, con edema circundante, y puede haber un realce en anillo. La fase granular, donde empieza ya la deposición del calcio para calcificarse, van a ser nódulos hiperdensos rodeados de leve edema. Y la etapa de calcificación, donde van a aparecer unos pequeños nódulos hiperdensos, sin edema. Ahora, el intervalo entre la muerte del cisticerco y la calcificación puede variar hasta en 25 meses. Cuando el cisticerco está ubicado a nivel ventricular, que la vamos a ver con una neuroimagen en la tomografía, generalmente el tratamiento que vamos a dar no va a llegar ahí. Por eso es que el tratamiento indica que debe ser por neuronavegación. Ahora, los quistes pueden aparecer con propiedades de señales similares. En T1 y T2 vamos a ver el escólex, que se puede visualizar como un nódulo
o los quistes degenerados o degenerativos con una fase coloidal, en la fase granular y en la fase de calcificación. Entonces, en la fase granular, con la decalcificación, en la decalcificación no va a haber edema, mientras que en la fase granular es donde vamos a ver edema o gliosis circundante. Este es un caso clínico, para que más o menos vean cómo le vamos a ver. Es un paciente de 18 años que se presenta en emergencia con convulsiones tónico-clónico generalizadas. Los padres o los familiares solo informan que anteriormente una semana antes, hubo dolor en la ingle derecha. Y al examen físico el paciente estaba confundido, había confusión, pero había una hinchazón en ojo derecho. Y había un dolor exquisito en testículo derecho. En la resonancia encontramos múltiples lesiones quísticas definidas, sobre todo en la corteza cerebral y también en tronco y en cerebelo. El análisis de Westerblom salió positiva, se le dio tratamiento. No se le llegó a dar tratamiento porque, les voy a enseñar la neuroimagen. Cuando el paciente tiene pocos granulomas, 1, 2 o 3, debemos darle el tratamiento. Pero si tiene varios, como si fuera una noche estrellada, no, porque pues vamos a causar una hipertensión endocraniana y probablemente la muerte del paciente. Lo único que damos es tratamiento para las convulsiones y para el dolor. En este caso, ahorita les voy a enseñar la neuroimagen, no se le dio tratamiento porque tuvo bastantes lesiones. ¿Ya? Se le dio tratamiento para la epilepsia, se le dio dexametasona, antiepilépticos, pero igualmente el paciente falleció. Recuerden que tuvo una crisis convulsiva, eso nos indica que puede haber en el cerebro. Pero también que ha habido una hinchazón en el ojo derecho, probablemente en el globo ocular ya había, y había sensibilidad en el testículo derecho, probablemente a ese nivel también ya hubo. Acá, esta es la neuroimagen. En este caso, cuando nosotros vemos, no se le da tratamiento. Cuando estaba haciendo mi residencia, hubo una paciente de 22 años que se acercó con el doctor Delgado, que en ese tiempo estaba vivo todavía, que solo tenía dolor de cabeza. Se me preguntó 1000 veces si convulsionaba. Ella siempre negó que había convulsionado. Solo dolor de cabeza. 6 meses después vino acompañada por una hermana, porque siempre venía sola. Y la ayudábamos porque era pobre, era de la sierra la señorita porque era joven. Vino con una señora ya un poco mayor que era su hermana. Se había quedado 3 días con ella y en esas noches la paciente convulsionaba, pero ella no se daba cuenta que convulsionaba. Se le hizo una tomografía y encontramos esto. Y solamente le dábamos tratamiento como si fuera una migraña, que es lo que le dábamos. Pero en este caso ya le comenzamos a dar antiepilépticos, por lo que nos comentó la hermana. De ahí ya la perdimos, ya no supimos más de ella. Los estadios evolutivos, cuando es quístico, cuando es vesicular, cuando es nodular o está calcificado, ¿no? Y hay una involución. En este caso, acá vamos a ver cuando hay unas cicicercos parenquimales. Vean acá, ¿no? Y acá ven el cólex. Ese es el quiste. Y acá vamos a ver varios. Igualmente acá hay otro en tronco. Y miren en bulbo y parte de la columna, ¿no? Acá que vamos a ver que hay una encefalitis, porque miren la reacción inflamatoria en la región subcortical que hay. Acá vemos los granulomas.
Y acá vemos a nivel de la subaracnoidea los quistes. Igualmente acá hemos tenido un paciente de Chuquibamba, donde cuando se le hizo vino por una convulsión y tenía unos quistes enormes a nivel temporal en la zona frontoparietal del lado derecho, otra en ganglio temporal del lado izquierdo y otra que teníamos en la región parietal derecha, enormes. Estuvo hospitalizado, pero cada vez que tenía una crisis tenía una parálisis de Tutt, que es post-convulsión, que nos duraba 48 horas. Y este paciente mejoró con el tratamiento que le dimos durante 3 meses con el albendazol. O sea, los quistes llegaron a ser de este tamaño porque él tenía enormes. Habrá pasado pues 2 años y volvió a regresar nuevamente con otros quistes enormes. Y en él era por falta de higiene, para que se vuelva a reinfectar el mismo. Acá tenemos, miren dónde, una pequeña que puede ocasionar que haya obstrucción a ese nivel, ¿no? Una hidrocefalia. Acá también tenemos otros quistes a nivel de la columna y médula. Ya, esto sí más bien entra al examen, los diagnósticos. Los criterios de diagnósticos, si son absolutos, son criterios menores, epidemiológicos o mayor. ¿Y cuál es el criterio definitivo? En el definitivo, si hay presencia de un criterio absoluto, si hay la presencia de 2 criterios mayores y uno menor, y uno epidemiológico. Si es probable cuando hay un criterio mayor y 2 criterios menores. En este caso no entra el epidemiológico. Si tenemos solamente uno mayor, uno menor y un epidemiológico, ¿no? O la presencia de solo 3 menores, 3 criterios menores más uno epidemiológico. Siempre, en todo caso, en toda patología, va a ser que la historia clínica y el examen físico. A veces no encontramos nada, solamente porque vienen por cefalea. Y ustedes habrán visto que los pacientes epilépticos están casi normales, físicamente, ¿no? Entonces siempre va a ser necesaria una resonancia magnética. Y una tomografía al inicio, porque en la resonancia no vamos a poder ver las calcificaciones, más sí en la tomografía. Ahora, una resonancia la debemos repetir cada 6 meses para un control del paciente, sobre todo para ver la resolución del componente quístico o las lesiones quísticas. O en pacientes con convulsiones o hidrocefalia y solo tengan un cisticerco parenquimatoso calcificado. O hacer una volumetría, que en este caso nosotros no la tenemos, para identificar bien los cisticercos y dónde están localizados, si son a nivel subaracnoideo. Como ya sabemos, la ayuda diagnóstica, la resonancia y la tomografía. Pero también tenemos que unos análisis, la prueba de ELISA, que sí la podemos, es accesible, pero la que es más predilecta o la más definitiva, que nos da una especificidad del 100%, es el Western Blot. ¿Con quién vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Si es una lesión quística, con un astrocitoma, con una hidatidosis, un quiste por encefálico o una metástasis. Si es un granuloma, la tuberculosis, toxoplasma, un absceso, la toxocariosis o metástasis. Si son calcificaciones, hay que considerar que toxoplasma o citomegalovirus. Ahora, el tratamiento va a ser en base sintomático, antiparasitario o quirúrgico. Como les dije anteriormente, si hay múltiples parásitos, solamente vamos a dar tratamiento para las convulsiones, porque lo que vamos a ocasionar van a ser complicaciones, una hipertensión endocraniana, porque va a haber, se imaginan en todos los puntitos que hay
vamos a ocasionar una reacción inflamatoria, de tal manera que el paciente se va a enclavar. O puede ser, si hay una hipertensión endocraniana, la cirugía con una derivación ventrículo-peritoneal. O si hay edema en uno de los granulomas, tenemos que dar corticoides. Los tratamientos antipilépticos, el anticesticida, los corticoides o algún otro antiinflamatorio. El tratamiento se va a dar de acuerdo a la fase en que esté el parásito. Si está en una fase inactiva y calcificada, no damos tratamiento, pero sí está en un control neurológico. Cada 3 o cada 6 meses lo estaremos controlando con imágenes. Si está en una fase activa, tendremos que darle primero corticoides antes de dar el tratamiento cesticida con albendazol a dosis de 15 a 30 miligramos por kilogramo por día durante 15 días. Los primeros 5 días generalmente es hospitalizado. Posteriormente los continúa el paciente ambulatoriamente, ¿ya? Porque es donde se presenta más el tratamiento o la hipertensión endocraniana, o puede haber una hepatotoxicidad producto del albendazol. O el praziquantel, con una dosis de 50 miligramos por kilogramo por día durante 13 a 21 días. Puede haber terapia combinada. En el paciente que les dije de Chuquibamba, les digo, combinada los 15 primeros días hasta 21 días y posteriormente solo albendazol. Con corticoides, un día antes del inicio del tratamiento antiparasitario, hace razón de 0.1 miligramo por kilogramo por día durante 5 días. Si hay lesiones intensas y convulsiones, tratamiento para la epilepsia. Si hay una hidrocefalia, derivación ventricular. Y si hay una intraventricular, será quirúrgico con una neuroendoscopía. Esto es un algoritmo para saber cuando están sobre todo en periferia, que pueden seguir. Creo que aquí termina esto. Sí. ¿Ya? Entonces ya saben. Tratamiento meningoencefalitis también está el cisticida. Inflamatorio, bacteriano, viral, hongos, parásitos. Está incluido el cisticida. No inflamatorio, autoinmune o parásitos, ¿no? O por fármacos. De los criterios es lo que va a estar para el examen. Ya saben que las preguntas son de las diapositivas. Y cuando les hago casos clínicos, ustedes tienen que hacer raciocinio clínicamente de lo que va a presentar. ¿Ya? Porque a veces se alteran. Y esta vez les voy a poner 1